Y el tema de hoy es los viejos peligros para el presente. Amén. Los viejos peligros para el presente. Y vamos a leer la palabra del Señor inmediatamente, ya que tenemos varios textos para hoy disfrutar la palabra. Y vamos a Proverbios, capítulo 24, versículos 30 al 34, y dice la palabra del Señor así: pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. También dice la palabra en el versículo 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Que Dios bendiga su palabra. Cuando estaba leyendo este texto, me encontré con casi una situación contradictoria, que es una realidad, donde muchas personas pueden hacer muchas cosas, pero también hay peligros que pueden afectar la vida de las personas año tras año. Hay personas que se proyectan, aquí, repito, Proverbios nos habla de una realidad donde los antiguos nos dejaron ejemplos de vida, ejemplos de trabajo, pero también ejemplos de descuido. Y en estos descuidos, no solamente descuidaron su vida, sino descuidaron su viña, descuidaron también todo. Y cuando uno descuida algo, eso llama a la pobreza, llama a la necesidad. Quisiera que en el contexto de este pasaje que leímos pensáramos lo siguiente: todos y todas tenemos y somos una viña. Dios a nosotros nos llamó viñas, somos viñas, de nosotros depende, nosotros somos como un jardín delante del Señor, y lo que nosotros estemos floreciendo y dando es porque estamos cuidando nuestra propia vida, donde a través de nuestras propias actitudes y decisiones también podemos caer en el peligro de arruinarlo todo, porque hacemos y tomamos decisiones equivocadas. Puede ser que este año apenas llevamos ya el 7º mes, pero para algunos no ha comenzado el año. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no han habido buenas decisiones, no han habido buenas determinaciones. Todo ha quedado de pronto en un pensar. Por eso el versículo 34 de este mismo texto nos muestra que nuestra vida como caminantes, porque todos somos, todo el tiempo nos la pasamos caminando, de la casa al trabajo, del trabajo quizás al estudio, etcétera, etcétera. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Quisiera hablarles hoy de dos peligros, que parecen 10, pero dos peligros. Y el primer peligro es la pereza espiritual. ¿Cuál es el primer peligro? La pereza espiritual. El problema no es que no haya trabajo, el problema no es que de pronto no se pueda hacer las cosas, el problema es cuando no tenemos ganas de hacerlo. Es como si la mamá o el papá preparan el alimento y se lo coloca a los hijos y de pronto el hijo sale y dice: no, es que no quiero, no tengo hambre. Pues en la vida espiritual podemos decir: es que yo no soy perezoso, lo que pasa es que no me sale trabajo. Y muchas veces también hay personas esforzadas, pero tienen un problema,
trabajan tanto que se les olvida que también hay que ser diligentes en lo espiritual. No se trata de trabajar y trabajar y trabajar, sino también saber de que no podemos descuidarnos en la parte espiritual. Por eso, en el texto que leímos, versículo 31 y versículo 32, mire lo que dice, de este mismo texto dice: y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba como ya destruida. Entonces, a veces mirando esto, ¿sabe qué me imagino? No solamente pasar por un lugar y uno decir, mire, tantos años y esa casa siempre lo mismo. En la vida espiritual también hay cosas de nosotros que decimos, tantos años usted como cristiano y yo no veo que usted, o uno mismo dice, para mí esto como que no me sirve, yo no he cambiado. Y por eso aquí dice que habían crecido espinos. ¿Se acuerdan algo de los espinos? Bueno, ahorita vamos a ver los textos. Escuche bien esto. Cuando habla de espinos, de ortigas y piedra, está hablando de que esa casa, su cerca, su casa está destruida. Esa viña no tiene ni muro, ni tiene vallado, está desprotegida. Y aquí estoy diciendo lo siguiente: ¿qué de nuestra vida espiritual cuando nuestra relación con Dios está destruida? No tenemos una comunión con el Padre, no hay una relación espiritual, estamos más ahogados en otras cosas. ¿Por qué? Porque mi vida en el Señor está destruida, expuesto, ¿sabe a qué? A los ataques de Satanás. Eso es lo que está diciendo la palabra. Hay una frase que casi como la palabra lo dice, que la imprudencia, el ser imprudentes abre la puerta y la pereza la mantiene abierta. Se la voy a repetir, que muchas veces la imprudencia abre la puerta. ¿Sabe cuál sería esta imprudencia de abrir la puerta? Cuando decimos, es que ¿de qué sirve ser cristiano? ¿O de qué sirve orar? Esas son imprudencias. Y la pereza mantiene abierta la puerta de la imprudencia. ¿Qué es lo que estamos dejando entrar en nuestra vida cuando tenemos pereza espiritual? Aparte de la falta de comunión con el Señor. ¿Sabe qué es? Los hábitos del mundo. Porque eso sí se aprenden todos los días. Sale un momentico acá y cualquier cantidad de vestigios que se ven. De todo hay, se aprende de todo, cualquier vestigio del mundo. Y unas más tremendas, la amargura, la avaricia y las malas amistades. Sobreabundan. ¿Y qué decir de los vicios? Hoy, por ejemplo, se dice que en un país estaban celebrando un año de haber permitido comprar libremente el cannabis, que para nosotros es aquí como la marihuana, que ya también le van a poner un nombre, y donde cada persona tiene derecho a comprar 10 gramos. Siempre he dicho una frase que lo que no se controla se legaliza. Si no se controla la honestidad, cualquiera miente y cualquiera engaña. ¿Por qué? Porque todo se está legalizando. Otra cosa, la falta, punto número 2, cuando nos falta la pereza espiritual hay otra, la falta de entendimiento. ¿Cuál es el otro punto? Falta de entendimiento. La falta de entendimiento no es que se nos dificulte comprender los principios de la palabra del Señor, sino que no quiero. Mi característica me dice a mí algo, no quiero, ¿y qué? Usted no me puede obligar. Hoy en día, a pasos agigantados, escuchemos bien esto, en países distantes y también cercanos se habla de legalizar las relaciones sexuales entre los padres y los hijos. Se habla de que los niños después de los 10 años ya tienen libertad de tener relaciones sexuales sin ningún impedimento, que los padres no le digan nada porque ellos son autónomos. Y uno pregunta, ¿qué un niño a esta edad sabe de la vida y sobre todo de las relaciones sexuales? Ni siquiera él sabe todavía si es un niño o una niña. Por eso, cuando hablamos de la falta de entendimiento, en Proverbios
24, todavía hay el 20, bueno, vamos a Proverbios 29:1, mire lo que dice la palabra. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Conocí un niño en iglesia infantil, él creció juntamente con mi hijo, y él se le hablaba que tuviera mucho cuidado de cómo a veces trataba a las personas. Y él siempre abusaba de su fuerza. Lo cierto es que a sus 23 años se casó. En una actitud que tuvo con su esposa le quitó la vida. Actualmente tiene 31 años, lleva 7 años en la cárcel. Tuvieron un hijo. Y Proverbios dice la falta de entendimiento. Recuerde que falta de entendimiento no es que uno sea mayor que otro en conocimiento, no. Aquí estamos hablando de cuando se endurece el corazón. Cuando se le dice algo a una persona y no lo hace, ¿sabe? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando hay un entendimiento en quebrantamiento, es decir, que la persona, por más que se le hable, va a tener sencillamente una actitud y no va a querer cambiar y algo va a pasar. Recuerde algo, Dios también disciplina a sus hijos y a sus hijas. No todo el mundo son los hijos de Dios, son aquellos que saben tener comunión con Él. Pero aquí viene algo importante, en el Salmo 32, versículo 8, y luego miramos el 9, pero el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuánto les gusta ese texto? ¿Les fascina ese texto? A mí también, pero viene, mire lo que dice el 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, fíjese que Dios tiene sus estrategias. Él nos ama, y escuchemos esto y no ignoremos esto. Los que somos cristianos y cristianas, si estamos alumbrando en nuestro hogar y hay personas que son tercamente buscando lo que no se le ha perdido sin Dios, de alguna forma Dios se va a glorificar en la vida de estas personas, si no desmayamos nosotros. Ahora, en Proverbios 15:21 también dice la palabra así. Proverbios 15:21 dice la palabra también para nosotros. La necedad es alegría, ¿a quién, perdón? Al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Qué decir de las personas también cuando son engañados con los afanes de este mundo? ¿Sabe cuáles son los afanes de este mundo? Cuando se habla de espinas y ortigas, se habla de riquezas, se hablan de tener buenos resultados de una labor, se habla de que su terreno es muy fértil en sus viñas, son buenos para lo que están haciendo y dejan crecer muchas cosas en su vida, pero claramente están mostrando que se olvidaron de Dios. Hay personas que no se les puede hablar de Dios. El otro día yo llegué con mi esposa y con la palabra de Dios a un hogar a compartir la palabra, y cuando la persona me vio llegar, inmediatamente entró y me señaló y me dijo, yo no quiero que usted me vaya a abrir aquí ese libro, ni me vaya a hablar de esto aquí en mi casa. Y yo dije, no, yo vengo de una reunión y pues es mi libro, y pues no sé, yo tampoco voy a hacer lo que no me han dicho, pero sé una cosa. Hasta aquí los que sabemos que Dios para nosotros es una bendición, esto lo vamos a valorar todo el tiempo de nuestra vida. Porque la Biblia dice que nosotros somos obra de sus manos. Porque Dios afirmó algo para nosotros con verdad, con rectitud, y también el Señor dice que por Él son ordenados nuestros pasos.
sea, que yo no es que yo me voy para allá y para acá donde quiero, no, Dios me direcciona y Dios nos direcciona. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alguien hizo este mundo, alguien hizo el universo, alguien colocó su manita preciosa de hermosura de su santidad, alguien creó el sol, alguien también se glorificó y alguien nos dijo a nosotros es necesario que tomemos acciones frente a nuestros propios espinos y ortigas para sencillamente no ser infructuosos como semilla delante de Dios. En Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, también hay un texto muy importante que dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace como infructuosa. Fíjese que en falta de entendimiento es dejar que estos recursos asuman un lugar en mi vida, me tome como señorío y entonces yo ya no reconozca que estoy necesitando la bendición de Dios sobre mi vida. Aquí podemos decir lo siguiente y lo digo con mucho respeto en lo siguiente: ¿cuántas personas son cristianas y a veces se van a consultar a personas que no son cristianas? Tristemente tengo que decirlo que hay personas que incluso han ido y han consultado con personas que no son cristianas y después ahí sí llegan otra vez asustadas a decir, ¿será malo lo que hice? Y podemos decir, claro que sí es malo, claro que sí. Hay personas que creen más, digámoslo así, entre comillas, en los ángeles, quién sabe qué ángeles creen, pero según la Biblia los ángeles son servidores, son ministradores. No dice que son dignos de adoración, no, pero hay personas que adoran a los ángeles. ¿Por qué yo toco los ángeles? Porque hoy en día la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces hay personas que son cristianas, no consiguen trabajo, están preocupadas y entonces ¿sabe qué hacen? Vayan a consultar a la persona de turno donde el ángel le muestra que tranquilo, que tranquila, no es sino que me ponga algo aquí en la mano, yo le arreglo el asunto y a usted se le mejora la parte económica. Y yo le digo, tengamos cuidado, repito, esto lo estoy diciendo con conocimiento de incluso de este tiempo donde creyentes caen en actitudes infructuosas, de que en lugar de estar dando buenos frutos, creyéndole a Dios en su corazón, caen en el afán de los recursos y si no tienen recursos, entonces se van a consultar a ver si alguien les dice, bueno, ¿se me arregla o no la situación o qué bicho cayó por ahí que me está haciendo daño? Mientras que la palabra del Señor dice, tengamos cuidado porque lo que Dios quiere para estos días es que nosotros tengamos visión espiritual y visión espiritual significa saber discernir los tiempos que estamos viviendo, mis amados. En 1 de Timoteo 6, versículo 11 y 12, no se le olvide este título, tener visión espiritual. Tener visión espiritual es saber lo siguiente. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y no se trata de la esposa y del esposo, no. Mire esto, dos, Dios. ¿Qué me dice Él? Y yo tengo que obedecer. Esposa con el esposo. Los padres con los hijos. Siempre es una cadena. Sin embargo, en este tiempo, las personas se quieren soltar y no quieren depender de nada de autoridad. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas, perdón? Lo que nombramos anteriormente. El afán, la preocupación, el buscar solamente los recursos, el estar atados también a una semilla de no ser fértiles delante del Señor, sino que dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12, también dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Ese es mi texto favorito. Pelea la buena batalla de la fe.
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Por eso es que aquí, y no solo aquí, sino en diferentes lugares, se hace una oración de fe y las personas dicen, ¿y por qué tengo que pasar adelante? Hay algunos que dicen, ¿y por qué tengo que ir a la congregación? ¿Y por qué toca cantar? ¿Y por qué toca levantar las manos? ¿Y por qué está todo esto así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo el tiempo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero a veces hay cosas que tenemos que entender, y lo que tenemos que entender es que en el ejemplo de la vida anterior hay una galería de hombres y mujeres fieles que respecto al tiempo y circunstancias ellos sostuvieron un buen testimonio delante de su hogar, delante de la sociedad y delante de Dios. Por eso en Tito 2:14 el apóstol Pablo le dijo a él que hay un misterio en la iglesia que tuvo que aclarar, porque en los tiempos del judaísmo, ustedes saben que Moisés dejó un legado de herencia a los judíos a través de las leyes, a través de lo que estableció en los 10 mandamientos, pero cuando aparece la persona de nuestro Señor Jesucristo y muestra una doctrina donde no solamente no es el solo conocimiento, sino también es el complemento de una relación definitiva con Dios. Donde ustedes recuerdan que dice que el velo se rasgó de arriba abajo, y ya no solamente el sacerdote entraba una vez al año, sino que ahora todos podíamos tener acceso, porque la revelación definitiva de Dios vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, él dijo, yo no soy solamente para los judíos, sino también para el mundo entero. Sin embargo, el apóstol Pablo se encontró en una encrucijada donde él tenía que proclamar el evangelio y a la vez defenderlo, porque algunos malinterpretaban lo que el apóstol decía. Entonces decía, pónganse de acuerdo, porque él decía, no pueden comer esto, pero la gracia de Dios dice que sí podemos comer todo esto. Pero entonces el apóstol tenía que responder a la ley de la libertad y también responder a la ley que había recibido a través de la presencia de Dios. Sin embargo, hoy en día, respecto al tiempo, porque ya les voy a hablar un poquito sobre el título de hoy, los viejos peligros para el presente, en Proverbios 23 dice la palabra que nosotros, cuando tengamos que caminar, como lo hemos nombrado ahora, algunos tropiezan, algunos se caen, pero la Biblia dice que el Señor sostiene a aquellos que Él también sabe que su corazón está presto para Él. Dice, compra la verdad. ¿Qué tenemos que comprar, perdón? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es cualquier verdad, porque aquí hay una cosa importante que les voy a decir. Mire, no está aquí en el texto de lo que estoy predicando, pero mire esto. Cuando Karl Marx tenía 17, 18 años, escribió unas cosas impresionantes respecto a la vida del hombre como tal. Describió una cantidad de cosas muy buenas, pero nosotros sabemos que este señor con el tiempo creó el comunismo y también trajo muchísimo, y el comunismo trajo a la sociedad un problema gravísimo, y él no era cristiano. Sin embargo, si alguien escuchara la carta que él escribió cuando era muy joven, alguien diría, wow, este hombre es creyente, y eso es una verdad. Ahora quiero decirle algo aquí. Comprar la verdad no la venden en la tienda. Comprar la verdad no la venden en cualquier lugar. Cuidado con eso. Comprar la verdad significa conocer a nuestro Señor Jesucristo y entrar en obediencia delante de Él y saber que el Señor nos dice, compren la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, todo el tiempo tenemos que estar preparándonos para lo que se está avecinando todo el tiempo. No, esto no es de acabar. Por eso la palabra nos está diciendo hoy que tenemos que ser sabios, pero la Biblia dice que hay una sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es benigna, que no tiene cambio de variación,
y ante ellas sí tenemos que rendirnos. Hoy en día se nos habla de verdades, se nos habla de sabidurías, se nos habla de enseñanzas y se nos hablan de inteligencias, pero aquí hay algo muy importante. Aprenda 3 idiomas en 15 días durmiendo. ¿A quién no le gustaría aprender así? Ay, a mí también, pero a mí no me funciona. No me funciona. Aprenda inglés en una noche y lo ponen a uno y entonces uno dice, ay, este es el que necesito. Y va y uno lo hace y no, desperté y seguí con lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Hay personas que caen, escuche esto, generaciones tras generaciones han caído rendidos a principios venerados más ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Y muchas veces dice, el gato se murió. ¿De qué? De ser curioso. ¿Y qué fue lo que le pasó a él? Entonces la gente quiere saber de qué murió el gato. Hoy en día hay muchas personas que caen rendidos ante los intereses comerciales. Vuélvase cristiano, cristianísimo de verdad, en 3 días. Ya hay algunos que caen. Pero en la vida espiritual, recordemos algo, hay que pagar un alto precio ante los intereses comerciales. Y es que voy a ir a una parte ahorita también, donde en la vida espiritual no todo es gratis y no todo lo que se ofrece hoy pensemos que es la verdad. Hay personas que cuando se les da todo gratis, ¿sabe qué pasa? No lo valoran, no lo valoran. Y por eso hoy, repito, el hablar de ofrecimiento de gangas en la vida espiritual no existen. Sin embargo, hay algunos que caen mucho en eso. Usted va a hacer retiro y nunca más volverá a ser el mismo. Claro, no es que le sacaron harta plata. En Lucas capítulo 2, versículos 33 y 34, mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 2, 33, 34 dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién, perdón? De Jesús cuando nació. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto ¿para qué, perdón? Para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Hoy en día, ¿acaso hemos escuchado que ya en los colegios no hay Biblias, en las universidades no hay Biblias, en el Senado ya tampoco hay Biblias? Y en lugares que se respeten ya no hay Biblias. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que en las casas también las personas, aunque tengan Biblias, pero como si no las hubiesen. Yo siempre procuro en mi casa tener una Biblia por ahí, por allá, por acá. Con eso cuando alguien, ay, eso es una Biblia. Y siempre está recordando que es el bendito alimento que tenemos de la palabra del Señor. Vamos a ir a un texto también, pero antes permítame decir lo siguiente. Quizás necesitamos también aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y aquí hay algo muy importante, Dios quiere tocar nuestra parte íntima. Cuando yo hablo de la parte íntima es saber que Dios quiere revelarse en nosotros y la operación la puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Ya no sigamos divagando en ciertos recursos que a veces nos pueden ofrecer cuando no vamos directamente donde dice la palabra que esto está, el Señor Jesús está puesto para caída para unos y para otros para levantada. Aceptar a Jesucristo como ¿qué? Perdón, como Salvador. En Efesios 3:8 dice la palabra del Señor así, Efesios 3:8 dice la palabra de la siguiente manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿A quién está hablando aquí o quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Sabe? El Señor tocó íntimamente el yo del apóstol Pablo, donde realmente el Señor se revela en el corazón,
sobre su pequeñez. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño. No hay nada más importante en nuestra vida espiritual de sentirnos eso. Pero tristemente hoy también podemos pensar que el apóstol dice, yo soy el más pequeño, soy peor que un abortijo, lo dijo así. Sin embargo, Dios en su misericordia tuvo su bondad de alcanzarme. El hecho de ser cristianos y que en un momento dado estemos bien o muy bien, no se trata por la posición en la que estemos, ni tampoco se trata de luchar por establecer una posición dentro del reino de Dios, ni mucho menos buscar una opinión desmedida de alguien o de los demás para mí. Tenemos que aprender lo siguiente: cuando somos de verdad hijos e hijas de Dios, es cuando reconocemos que en nuestra vida espiritual hay un peligro y se llama nuestra carne, nuestro propio yo. Cuando comenzamos muchas veces a pensar que no podemos jugar con lo que Dios nos dio. A mí, dijo el apóstol, que soy menos que el más pequeño, resulta que yo no puedo jugar con lo que Dios me dio. Yo escucho creyentes que juegan. ¿Cómo juegan? Se convierten aquí, y luego van a otro lado y se convierten allá, hacen la oración de fe, se convierten a otro, van por aquí, van por allá, andan buscando a Dios por todo lado. Yo no veo a Dios. ¿Usted para dónde va? Estoy buscando a Dios. Es que no lo veo, necesito hablar con Él urgente. Y resulta que el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, reconoció la peligrosidad de su propia carne cuando se dispuso a servirle al Señor. Si yo digo servicio a Dios, recordemos algo: nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios, ni mucho menos sentirnos descalificados cuando aceptamos en nuestra vida el evangelio de nuestro Señor y pensar que el Señor os dice que lo que ustedes tengan redunde para gloria de Él. Hay siervos que han caído en la vida espiritual. Hay personas que se envanecieron en sus propios dones. Personas que cayeron desafortunadamente de esos estándares especiales. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron del peligro que en ellos mismos entraron cuando fueron incautos y fueron incapaces de ver más allá de la palabra profética más segura, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. No se trata de leer, y en un momento dado balbucear cosas, sino entender los principios de la palabra. Porque desafortunadamente cuando hablamos de que personas han sido tropiezo para otros, eso también ha traído deshonra para la gloria de Dios. En las iglesias cristianas no hay supercristianos. Sí, tenemos una luz propia que Dios nos regaló, pero la Biblia dice que estamos sujetos los unos a los otros. Y estar en obediencia a Dios es saber de que si yo estoy en casa y dependo de unos padres, soy obediente y sé lo que está pasando. O si tengo una esposa o un esposo, tengo una autoridad. Y si tenemos a Dios, estamos sujetos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos consistentes en que lo que Dios nos dio lo vamos a cuidar, porque es para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántas lecciones nosotros no hemos recibido? Las noticias, uno prende la televisión y pasan unas cosas que dice: Dios mío, Señor, tú nos has guardado de tantas cosas. ¿Qué no pasa, Dios mío? ¿Qué no pasa en una noticia? Sale y dice un disparo y le cayó a un niño en la cabeza. Alguien salió, se estrelló y hasta ahí llegó. ¿Qué no? Tantos accidentes que pueden ocurrir. ¿Y de qué Dios nos ha guardado? Pero sabe, hay un problema de fondo para el hombre y la mujer de Dios. Precisamente en estos días que vamos a celebrar, el 20 de julio, el Día de la Independencia, hay personas que declaran que son independientes, autónomos, y le dicen al pecado: puede hacer conmigo lo que quiera. ¿Sabe por qué? Porque se declaran repúblicas independientes. Todos los males y todos los pecados son como consecuencia muchas veces de exaltar su propio orgullo
o muchas veces un celo que hay en el corazón, donde sustituye la presencia de Dios y se hacen por encima de cualquier situación. Cuando yo les dije de este joven que le quitó la vida a su esposa, no la disfrutó sino un año nomás y tuvieron un hijo. Hoy precisamente hablé con él, porque para mí él es como mi hijo. Y yo considero lo que muchas veces en cualquier momentico algo podemos hacer y algo puede pasar. En nosotros, si tenemos que cuidarnos de nuestra propia ira. Por eso el Señor dice, deja la ira y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque en cualquier momentico algo puede ocurrir y cuando uno dice, yo soy eso, yo hice eso, ¿sabe? Dentro de nosotros hay una rivalidad que se llama una lucha interior, un enojo interior, una reacción interior, un antes como fui. Cuando yo hablo del título de hoy, de las cosas viejas que se hacen presentes, es porque también hoy en día hay recursos que aparecen de la antigüedad, como el adulterio, la desobediencia, las pasiones, las concupiscencias, la cobardía, el descuido hacia la credibilidad de Dios, es decir, la incredulidad, y muchas veces no decir, Señor, ayúdame por favor a discernir en mi corazón la vida que tú me das. Ahora quiero ir haciendo unas conclusiones en lo siguiente. Cuando se habla de discernimiento espiritual, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice la palabra del Señor así. 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que en los postreros días vendrán tiempos. El signo de los tiempos peligrosos, ¿sabe cómo se llama? Apostasía y confusión. Uno ya no sabe en quién creer. Hay personas que dicen, ya no sé en quién creer. Antes creían tal y ahora ya no sé. ¿Por qué? Porque algo pasó. Y sin embargo aquí el Señor nos dice que cuando se trata de tener discernimiento espiritual, la Biblia nos trae lecciones del viejo profeta. Y voy a leer unos textos. Vamos a ir a primer libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer unos textos y luego que leamos estos textos, vamos a entrar a entender lo siguiente. Cuando yo digo viejo, en el texto que les dije hoy, ¿cómo se llama el título de hoy? Los viejos peligros. Cuando yo hablo de los viejos peligros, no hablo de la vejez de edad, sino hablo también de los caracteres o el carácter marchito de una persona cuando tuvo la posibilidad y las oportunidades de aprender buenas lecciones, pero nunca las hizo, mas murió así, sin aprender. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13, del versículo 4 al 9, y luego vamos a leer unos textos. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él, se le ¿qué? Secó y no la pudo enderezar, quedó así, siendo rey, todo eso. Mira lo que pasó, delante del profeta de Dios. Versículo 5 dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Cuántos dicen amén? Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Fíjese, Dios da
Instrucciones, escucho voces por ahí. Dios da instrucciones precisas. Él no se equivoca. Pero tenemos que estar muy atentos a lo que dice la palabra del Señor. Porque a veces alguien puede interpretar y poner al lugar la ideología mía ante Dios, y por eso es que a veces nos confundimos y estamos sencillamente en desventaja. Ahora, en el versículo 11, mire lo que dice la palabra, el versículo 11. Moraba entonces en Betel un, ¿qué? Perdón, un viejo profeta. Recuerde algo, el calificativo viejo no se refiere tanto a la edad, sino su carácter marchito. ¿Estamos? No es tanto a la edad, ya que está el abuelito. No, se habla del carácter marchito. Y cuando hablo de un carácter marchito es cuando a las personas se le dicen las cosas y las personas dicen que sí entienden, pero en el fondo a fondo no entienden. Es como la Biblia dice que que había un papá que tenía 2 hijos. Y a uno le dijo, mi hijo, camine, va y me ayuda allá a la finca y me ayuda a enterrar, a alambrar allá a la finca. Y entonces el hijo le dijo, no, yo no voy. Y el otro le dijo, mi hijo, que a mí me acompaña. Y dijo, sí, yo ya voy. Y dice la Biblia que el que dijo sí, no fue. ¿Cierto? ¿Cómo es? Porque es que ahí escucho voces. El que dijo no fue, y el que dijo sí, no fue. En este caso moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Versículo 14 de este texto dice, estoy saltando ya que es todo el capítulo, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. ¿Qué pasó aquí? Que el profeta viejo, cuando el hijo le contó la historia de lo que había pasado con el rey, él se fue a buscarlo. Y entonces dice acá que lo encontró y mire lo que le dijo. Ahí está la respuesta. El versículo 18 y 19. El 18 primero y luego el 19. Bueno, entonces volvió él con él y comió pan en su casa y bebió agua. Pregunta, ¿Dios le había dicho que lo hiciera? Al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Cuidado muchas veces con estas cosas. A veces Dios nos dice, no te preocupes por lo que tienes, que yo soy tu sanador. Pero a veces uno prefiere preocuparse. Aquí hemos escuchado frases como estas. Señor, yo sé que tú me sanas. Aunque me duela, yo sé que estoy sano. Tenemos que declararlo así porque por fe Dios se va a glorificar. Alguien puede estar con un dolor de rodilla, de pie, y ir al médico. El médico le va a decir, no, usted está terriblemente, usted se para una operación. Pero si usted le cree al Señor, Dios puede glorificarse, si le cree. El versículo 24 también dice la palabra así, de este mismo texto. Y yéndose le topó un león en el camino. ¿A quién, perdón? Al profeta que Dios le había dicho que no comiera no comiera pan, ni fuera a ninguna casa, ni nada, porque. Pero él se fue y comió porque el otro lo engañó. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Versículo 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, llorar por él. Ay, buena persona que era. Hay gente que nos ama tanto a nosotros que prefieren que no vivamos. Y nos lloran y nos llorarán. Ay, ojalá ya no estuviera. Ay, los hijos, ay, ojalá mi mamá se muriera rápido. Ay, Dios mío. ¿Sabía usted que esta generación de los hijos ya no quieren tener los padres cerca? Ya no los quieren tener cerca. Lo he visto. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Bueno, eso ya lo leímos, el versículo 33 y 34 dice, con todo esto, aquí viene algo importante, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo
y a quien quería lo consagraban para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Es decir, mire esto, hay lecciones que nos enseñan a nosotros, pero hay lecciones que jamás traerán enseñanzas finales. Mire esto, ¿se acuerdan de Jeroboam, el que se le había secado la mano y que quedó así, que porque él era el rey? Y Dios le hizo el milagro de volverlo otra vez normal porque él quiso hacerle daño a un hombre de Dios. Y sin embargo dice, con todo eso que pasó, no hubo reprensión, la gente no se convirtió, no, al contrario. Por eso el apóstol Pablo decía, tengamos cuidado con saber que hoy son días de confusión. Versículo 34, final de este texto, dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Si nosotros como cristianos debemos entender lo siguiente, si somos diligentes en lo que Dios nos ha dado y conservamos, escucha bien esto, no la fraseología de la vida espiritual, no, Dios no necesita eso. Hay cosas que pasan en la vida espiritual y pensamos que tenemos un lenguaje para los cristianos y otro para los amigos y otro para las amigas de otra forma que no es. No, Dios no está buscando conservas de frases espirituales. Recuerde algo, el viejo profeta engañó al hombre de Dios, ¿sabe cómo lo engañó? Con frases cristianas. Hoy hay creyentes que dicen, camino vamos y tomamos algo. Pero ese algo no es ni gaseosa, ni leche, ni agua, es otra cosa. Pero como son cristianos, entonces como la Biblia dice que hay que orar por eso y se toma y ya, con acción de gracias. Pero nos olvidamos que eso no es así. Dios no está buscando de mí que un ángel me hable con palabra de Jehová, porque el único que nos habla y la única que nos habla es la palabra del Señor. Por eso le digo, no caiga en los incautos o engaños que hoy en día también surgen. Aquí también me ha ocurrido ya, personas que han llegado, quieren usar el recurso de la predicación a través de ciertas visiones espirituales y traer temor. Si usted no me ayuda, usted va directo para el infierno. Yo lo veo allá en el infierno ardiendo, si usted no ayuda. No se trata de traer un miedo, repito con frases, se trata es de ser hombres y mujeres que no reemplacemos la presencia del Espíritu Santo por otras cosas que hoy en día, y incluso de personas que han perdido la comunión con el Señor. Tal vez hoy en día hay muchos movimientos externos que imperan, y hay muchos gestos estudiados de la palabra de Dios. Y hay ciertos movimientos que pueden producir un determinado efecto. Recuérdelo, pero una cosa es cuando nosotros de verdad escuchamos la palabra del Señor y la Biblia dice que no nos apartemos de ella. Recuerde algo, si hay algo que hay que tener cuidado es de nuestro pecado, que muchas veces se nos amontona porque dejamos cauterizar nuestra conciencia y estamos naufragando por ahí sin saber para dónde ir. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra naufragar es porque hay algunos que dicen cualquier barco me sirve. Recuerde una cosa, el viejo profeta sintió envidia del profeta de Dios y lo lloró. ¿Qué hizo que llevara al hombre de Dios a que cayera en esa provocación? ¿Sabe? Le mintieron y él comió y bebió e hizo lo que no tenía que hacer. La pregunta es, ¿y cómo fue eso? Recuerde que hoy en día hay personas que se visten como lobos rapaces, pero están vestidos como ovejitas. ¿Qué nos transforma a nosotros? El saber discernir la palabra del Señor. Y saberla discernir, estamos hablando de cuidar lo que Dios nos dio,
Recuerde que yo comencé dando la enseñanza de que un hombre pasó por una viña y se dio cuenta que estaba destruida, las ventanas todas corroídas, todo descuidado. Pues el proverbista nos está diciendo, tal cual somos nosotros, si no cuidamos lo que otros ya vivieron, podemos estar y nos puede estar pasando lo mismo. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a que tengamos en cuenta que estas enseñanzas nos llevan a entender que el Señor nos puede ayudar, pero también Él quiere que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que hoy podamos decirle, Señor, permíteme que si hay algo en mi corazón que está arruinando mi relación contigo en desobediencia, ayúdame a ser ejemplo para tomar reacciones de cambio en mi corazón.